¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles, ya reviso la fecha porque eso es lo que siempre se me va. Hoy es miércoles 19 de agosto del 2020. Estoy muy contento de poder estar con ustedes, tercer día de la semana, y hoy vamos a hablar sobre un tema que no deja de tener relevancia para los distintos países de donde usted puede estar viéndonos y por supuesto para Costa Rica particularmente. Se trata de España. Vale la pena recordar, refrescar un poco la memoria porque tal vez no se vio en nuestro país este fragmento que les voy a poner, en el cual la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo se enfrenta a Pablo Iglesias. Les voy a recordar lo que pasó en ese momento para después entender un poco lo que ocurrió ayer en el Congreso español por parte del Partido Popular. Pero antes, vamos a ver qué fue lo que viralizó a Cayetana Álvarez de Toledo en su momento. Ha hecho usted referencia a mi título de marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva, ¿no? Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Señora marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas. Señor Álvarez de Toledo, quiero pedirle si quiere retirar, por favor, del diario de sesiones la expresión «su padre es un terrorista», refiriéndose al vicepresidente segundo del Gobierno. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, era militante del FRAP. Gracias. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias. ¿Cómo? No, ¿por qué? Continuamos con el punto correspondiente. Señorías, por favor. Ese fue un momento álgido que se vivió, ya les voy a dar la fecha exacta, pero fue hace ya unos meses en el Congreso español. De hecho, ven, era al inicio de la pandemia, por eso había tan pocas curules llenas, 27 de mayo del 2020. Hoy hemos sabido que en el seno del del Partido Popular se ha destituido a Cayetana Álvarez de Toledo como vocera parlamentaria de esa fracción. Vemos este titular de La Vanguardia: Álvarez de Toledo dejará la portavocía del PP en el Congreso, será sustituida en el cargo por la vicesecretaria general de Política Social del Partido Popular, Cuca Gamarra. Esta es una decisión que ha tomado el dirigente de este partido, del Partido Popular, Pablo Iglesias. Perdón, Pablo Casado. Aquí ando con una confusión en los nombres. Pablo Casado, el presidente del Partido Popular Español. Hay muchas inquietudes sobre esto. Obviamente, las posturas de Álvarez de Toledo en el Congreso español eran bastante llamativas, bastante polémicas. Este enfrentamiento quizás fue el momento cumbre, pero entonces llama la atención que Pablo Casado saque a una figura que es evidentemente tan incómoda para el gobierno socialista de Pedro Sánchez y desde luego para la figura del vicepresidente segundo de España, Pablo Iglesias. Hay quienes empiezan a buscar interpretaciones sobre esto. Yo intentaré traerles a alguien que sea experto en política española para que pueda decirnos el significado de este movimiento. Vi lecturas políticas interesantes sobre este tema. Hay quien dice que tal vez se está buscando una alianza entre el Partido Socialista y el Partido Popular para desplazar a Podemos del gobierno. Esto, desde luego, son solamente especulaciones. Será el tiempo el que diga si este movimiento en el seno del Congreso español, en el Partido Popular, tiene algún significado adicional al que estamos comentando ahora. Eso lo sabremos. Ahí está hoy con nosotros Carlos Matute. Él es periodista venezolano, radicado en Costa Rica. ¿Cómo estás, Carlos?
Mucho ¿Qué tal, gusto tenerte Joel? aquí. Muchas gracias, un gustazo también estar acá. Pues mira, hay muchos temas que vamos a comentar. Vamos a ver, de hecho, incluso un video que has querido traer al programa para que lo comentemos. Sin embargo, quiero aprovechar esta perspectiva porque es la primera vez que estás en el programa, además es el primer miércoles que emitimos, y no quiero dejar de lado algo que me parece importante y es el hecho de que sos un venezolano que vive en Costa Rica, que trabaja en y para Costa Rica desde tu tribuna. Y es algo que yo he hecho para tu país. He utilizado de cierta manera la posibilidad que me ha dado Factores de Poder, que me dio en su momento el Pan Am Post, para tocar temas de Venezuela. Y hay quien dice, y lo dicen con una frecuencia un poco molesta, que al ser extranjero no deberíamos tocar temas de otros países. Yo quisiera preguntarte si aquí en Costa Rica te han dicho, por ser venezolano no deberías estar hablando tanto de Costa Rica. Creo que ese fue el primer contacto que tuvimos nosotros dos, ¿no? Exactamente de ese tema. Y claro, o sea, hay temas que yo considero, o bueno, que se consideran como difíciles, ¿verdad? Y al momento de comentarlos en algún espacio, siempre va a causar un poco de roncha, como decimos en Venezuela, a personas que están a favor de ciertas cosas o en contra de ciertas cosas, y obviamente uno es como el catalizador de esa molestia, ¿no? Porque al momento de uno poner su cara enfrente a la pantalla, ya como que abres esa puerta, y a ser extranjero, más todavía. Pero yo lo que digo es que es parte de, si no soy yo, es otra persona, o puede ser otra persona costarricense que las diga y también les van a caer. Entonces, Claro. como saber que a eso va uno, ¿no? Me parece interesante la fórmula en la que estamos hablando nosotros, porque yo conozco de tu trabajo por venezolanos y de temas venezolanos. Entonces, siempre, bueno, con la primera vez cuando hablamos, que recordé el video que me pasó una amistad, de hecho, de Miami, me pareció muy curioso que estamos haciendo lo mismo por la inversa. Sí, exactamente. A mí también me pareció muy curioso y lo celebro. Y de hecho, en cuanto empezamos a formar este grupo que estaremos comentando aquí en Agárrate, de hecho, aprovechamos para recordar este gran grupo de periodistas muy generosos que han aceptado formar parte de este proyecto, de compartir sus análisis. Pues me entusiasmó mucho la idea de que estuvieras vos porque justamente siento yo, resarcir un poco el atrevimiento que he tenido al entrar en política venezolana con un periodista venezolano atrevido que entra también en nuestro campo político. Yo quiero pedirte algo, y aquí agárrate, es opinión estremecedora, yo quiero pedirte que hablemos con nombres y apellidos, porque eso es fundamental. Y como venezolano yo quiero preguntarte, o sea, como venezolano vos, yo quiero preguntarte, ¿cómo ves a Costa Rica? ¿Cómo está este país? ¿Qué tan probable ves que en algún momento pudiéramos caer en una situación similar a la que vive hoy tu país? Ok, sí, esto es un tema que da mucho que hablar. De hecho, fue el tema del último video. Bueno, darle un poquito de contexto a tu audiencia de quién soy yo. Ya eso, como dices, yo soy periodista, yo trabajo en la Universidad de Costa Rica y también produzco material audiovisual para mi canal de Instagram y también para el canal de TD Más en redes sociales. Muy El último popular. video que... sí, el canal de TD Más es uno de los canales más grandes que tiene Costa Rica en redes sociales. El último video que hicimos, digo hicimos porque somos un equipo de personas que trabajamos en estos proyectos, es de una cápsula que la presento yo, se llama Así está la cosa, y hablamos exactamente de este tema, de si vamos directo a una dictadura, como muchas personas del espectro político comentan. Ahí está el video, sí. Y un poco como el análisis de los discursos que están aplicando
versus la realidad nacional. Voy a hablar desde, obviamente, mi parecer. Es muy distinto hablar de un gobierno sin estrategia a un gobierno dictatorial. Yo considero que el gobierno de Carlos Alvarado en este momento es un gobierno que carece de estrategia, carece de buena comunicación. Esto no quiere decir, de hecho, creo que es todo lo contrario a tener una estrategia de control sobre la población. Esto lo digo porque, bueno, ya está el caso del exdiputado Otto Guevara, está el caso del excandidato presidencial Fabricio Alvarado, otro comentario del diputado Eric Rodríguez Steller. Vemos muchos comentarios de tuiteros que se han hecho famosos por básicamente votar odio por el teclado, donde llaman a este gobierno autoritario, a este gobierno aprendiz de dictador, a este gobierno chavista, a este gobierno cubano. Y te lo digo como venezolano y te lo digo como joven venezolano que vivió la transición de democracia a la dictadura caribeña que vemos hoy en Venezuela, que no estamos ni cerca realmente a ese tipo de gobierno, más que todo porque los contextos son muy distintos cuando llegó Chávez al poder a como estamos ahorita en Costa Rica. Yo no sé si has conversado en estos días con algún venezolano sobre este tema, pero yo creo que siempre hay que extrapolar un poco lo que vivimos actualmente y hacer referencia a los otros países que están viviendo exactamente la misma situación. Estamos hablando que la pandemia está atacando a todo el mundo, no solamente a Costa Rica, no solamente a los países de Latinoamérica, sino realmente esto es mundial. Entonces, las decisiones que estamos viendo en todo el mundo, si bien se parecen o intentan, o mucha gente intenta involucrarlas con el control del Estado, más bien me parece que es buscando la vía para apagar el fuego. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, vemos a una Alemania que está asustada otra vez porque los casos están subiendo. Vemos una España también que está ahorita terrible porque los casos otra vez repuntaron a ser los más altos de Europa. Vemos una China que igual que está en un ven y van a cada rato. Vemos Estados Unidos en la misma fórmula. O sea, que no hay una fórmula exacta para decir la forma de controlar el virus es esta. Sí. Lo que se está haciendo es tratar de controlar lo más posible a la población para que no se exponga tanto al virus. Y eso está pasando en Costa Rica. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que evaluar y uno tiene que comparar antes de decir estamos siendo controlados por un gobierno autoritario. Eso con respecto a la pandemia y al manejo sanitario de la pandemia. Ahora bien, he hablado con venezolanos, pocos, la verdad conozco pocos venezolanos en Costa Rica, pero he hablado con alguno. He hablado también con periodistas costarricenses aquí en el primer programa de Agárrate que tuvimos el lunes. Hablábamos con doña Evelyn Fatchler y Freddy Serrano sobre este caldo de cultivo y creo que los tres coincidimos plenamente en que el momento actual es un caldo de cultivo para la llegada de un líder populista a Costa Rica. ¿En eso coincidimos? Estoy totalmente de acuerdo. El caldo de cultivo que nosotros tuvimos en Venezuela en ese momento fue una clase pobre que estaba cansada de que no les prestaran atención, por así decirlo, de una forma muy fácil realmente de decirlo, para lo que es o para lo que era. Y esto pasó durante mucho tiempo. O sea, estamos hablando de que eran 40 años de una sucesión de gobiernos que fueron creando como te digo, ese caldo de cultivo en la población donde ya faltaba algo, y en este caso alguien que dijera algo que terminara de reventar. Y en este caso la culpa es de ellos, que para mí es una de las cosas que tiene la izquierda, de que la culpa siempre es del otro. En Costa Rica, si bien no es el mismo caso, estamos en un momento en la historia del país y en la historia del mundo que puede ser que
que ya se empiezan a escuchar discursos que vayan por ese lado de la culpa siempre va a ser del que está en el gobierno, de los que estuvieron en ¿De el dónde gobierno. vienen esos discursos? ¿De quiénes son los que dicen esos discursos actualmente? Vemos estos discursos, por lo menos en la Asamblea Nacional ya tenemos varios diputados que siempre van a decir exactamente lo mismo, aunque se estén haciendo cosas buenas. Vemos a un Fabriz aquí con Prendas, que el único discurso que tiene es culpa del gobierno. Vemos a un Iván Acuña que también dice todo es culpa del gobierno. Vemos a una fracción casi completa de la Unidad Social Cristiana diciendo que ellos son la real oposición porque se oponen a todo exactamente lo que dice el gobierno. Vemos fuera de la asamblea, vemos a un Otto Guevara que parece que nunca va a salir de la campaña electoral que se metió hace 20 y tantos años, aunque él mismo diga que no. Obviamente esto forma parte de una campaña de miedo que está intentando aplicar de que estamos vía a la dictadura de Carlos Alvarado, donde él se coloca como el salvador del pueblo, porque él ha pasado por todas las etapas, yo creo que del candidato de la más derecha al candidato más de centro. Yo estoy casi seguro que en algún momento vamos a ver que Otto Guevara es el candidato de la izquierda porque es donde más puede conseguir gente. Pero vos crees que es Carlos Alvarado, Otto Guevara, el líder, bueno, no sé si es líder, pero por lo menos la figura política que más se va acercando a esta figura mesiánica, a intentar proponerse como un Mesías Salvador? Una cosa es intentar serlo y otra cosa es serlo. Yo creo que Otto Guevara está demasiado lejos de ser ese personaje. Él quisiera ser ese personaje. Sí. La cosa es que todavía no hay, o sea, hay muchos candidatos a ser esa persona. Vemos a un Fabricio Alvarado que tampoco renuncia a lo que perdió en las elecciones pasadas, pero que igual sigue teniendo su público. Vemos como figuras tipo Pedro Muñoz, vemos figuras tipo de la izquierda. La verdad no te sé decir ahorita si hay alguien representando a la izquierda de Costa Rica en este proceso. Pero, José María Villalta. Todavía no. Sabes que a Villalta yo siempre lo veré como el diputado, ¿no? Yo creo que él no se va a lanzar otra vez a una presidencia. Y valga decir este comentario, yo creo que Villalta, si bien está lejos de ser lo que yo promulgo políticamente, es uno de los diputados que yo creo que es necesario en la asamblea. Siempre es fastidioso. O sea, y a veces es bueno un diputado que esté pendiente de muchas cosas como las que él defiende. Pero no lo veo como un candidato, y de hecho no lo veo haciendo campaña como candidato. Como ahora, si veo, ¿sí? No, como si veo a los otros que te comenté. Sí. El Frente Amplio pertenece al Foro de Sao Paulo. Es un partido que justamente por eso nunca dejará de estar debajo de mi lente observador. Quisiera preguntarte si esa es una preocupación tuya. No sé si la figura de Villalta como tal, pero el Frente Amplio, con estos vínculos que por lo menos son ideológicos. No sé de ningún otro vínculo de momento, ni económico, no tengo ninguna prueba, pero tengo el conocimiento de que están en el Foro de Sao Paulo, que se ha convertido en un elenco criminal. ¿Esto te preocupa? Siempre va a preocupar los vínculos que se tengan con un ente como ese, ¿no? Obviamente el Frente Amplio representa una izquierda latinoamericana que, a mi parecer, Costa Rica no aceptó y no va a aceptar. Y yo creo que por mucho de la influencia que tiene Estados Unidos en este país, o sea, por eso no veo como a un Frente Amplio haciendo una campaña presidencial grande, como si la puedan hacer otros partidos. Bueno, ya la tuvo. En el 2010 creció muchísimo. Pero ¿qué hicieron? O sea, es que yo creo que ese es el tema del Frente Amplio y el tema del momento también. Las últimas dos campañas han sido muy circunstanciales. En la campaña de Villalta a la presidencia, él logró montar 9 diputados, si no me equivoco, en Asamblea Legislativa, de los cuales esos 9 diputados se encargaron de dejar uno solo para este nuevo periodo. Que para mí, ¿qué quiere decir esto? Que el Frente Amplio no tiene políticos buenos dentro de su partido. O sea, no hay
una carrera política de los militantes del Frente Amplio que les permita hacer gobierno. ¿Okay? Entonces, para mí eso es el Frente Amplio. Para mí el Frente Amplio es un diputado en asamblea. Lograron más en un periodo y ellos mismos se encargaron, por lo malo que fue su gestión, de dejar a uno solo en este periodo. Entonces, no es un partido que me preocupe. Si me preguntas qué partido me preocupa o qué movimiento me preocupa, me preocuparía más una Nueva República, me preocuparía más una Restauración Nacional. ¿Por qué? Porque y ni siquiera sé de qué espectro político es, porque es más que todo, yo agarro de donde sea. O sea, es como pescar en río revuelto. Ellos están pescando en río revuelto y siempre pescaron en río revuelto. Claro. Hablemos mal de todo lo que hace el gobierno y que hacemos ahí alguno que otro voto. De los izquierdosos vengan, de los de derecha vengan, del centro vengan. Nosotros queremos atrapar al votante, no queremos hacer gobierno. ¿Ves más posible que se instale en Costa Rica un líder como Chávez o uno como Bolsonaro? Qué feo decir, o sea, cualquiera de las dos opciones, pero es que a ver, decir un líder como Chávez, un líder como Bolsonaro, estamos hablando de dos líderes que son de los espectros opuestos, pero totalmente. Los dos son militares y nosotros no tenemos una cultura de milicia en el país, no conocemos qué es un gobierno militar o cómo podría ser un gobierno militar. Entonces, si buscamos alguna comparación, creo que tendría que buscarla un poco más cerca de nuestras fronteras, hablar de Guatemala, hablar de El Salvador, de Bukele, o sea, hablar de estos tipos de líderes que surgieron en estos países. ¿Esos te parecen más aterrizados? Más aterrizados, igual, los dos países tienen militares, pero no son líderes militares como tal. Ortega es un líder que salió de la revolución, pero no es un líder militar. Y Bukele es un líder que yo creo que salió directamente de la fama de las redes sociales en un momento en que el pueblo necesitaba algo distinto. Ahora, sí, hay una... Entonces, cuando me preguntas a cuál de los dos yo creo que nos podríamos acercar un poco más, en el caso de tener un líder populista en el país, yo creo que sería más un Bukele que a un Ortega. Más por cómo la derecha, como la izquierda no logró entrar en el querer común del costarricense. O sea, es rechazada la idea de un líder izquierdoso en el gobierno. Eso es algo circunstancial. O sea, ¿podría cambiar en el futuro o no? Yo supongo que ellos intentarán de alguna manera revertir eso. Todo futuro, o sea, en política no hay muertos, ¿no? Dicen, o sea, que no hay muerto político realmente. O sea, cualquiera puede levantar alguna molestia social generalizada y enamorar a las masas con un discurso. Bueno, como pasó en las elecciones de hace 2 años, un tema que no era prioridad, o sea, no era el tema más importante, fue el que dividió todo, y 2 candidatos y yo eso nunca lo voy a olvidar. Carlos Alvarado ni siquiera iba a ser invitado al debate de Repretel, porque no figuraba en las encuestas, porque no tenía posibilidad de ganar. Y terminó, bueno, por supuesto terminó asistiendo a los debates, pero terminó en segunda vuelta con Fabricio, que ganó la primera vuelta. O sea, 2 candidatos a los que nadie les prestaba atención. Y ese tema logró que se polarizara todo, además, y eso corresponde al caldo de cultivo del cual estamos hablando, del absoluto rechazo a que volvieran al poder Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Es este rechazo el que hace que se asiente esta preocupación de la llegada de un populista. Sí, totalmente. Es más, y ahí se juntan varios factores sociales que yo creo que es por el cual llegamos hoy acá. O sea, y eso desde la campaña de Luis Guillermo Solís. Primero tenemos a una ciudadanía que cada vez le interesa menos participar activamente en los procesos electorales, y eso se nota al momento de hacer campaña. Eso es una parte, la poca participación ciudadana o el poco interés, ¿verdad? Más que la participación es el poco interés en participar. Eso lo juntamos con, y perdón que lo diga así, malos candidatos. O sea, los partidos se siguen enfocados
en ser partidos y hacer campaña con partidos y no ser campañas con candidatos, que es la tendencia que ahora podemos ver en el mundo. Y si lo hablamos desde el marketing político, lo que se vende ahora afuera es el candidato que pertenece a un partido. En Costa Rica ha costado romper eso y sigue siendo el partido el que se lanza como partido y tú votas por el PLN porque ha sido PLN toda la vida. Pero ¿qué pasa? Lanzas a candidatos como Johnny Araya o como DeSantis, que realmente lo que causan es rechazo. O sea, tú no logras tener ese partido fuerte porque ya no es el partido fuerte. O sea, sí, obviamente como estructuralmente fuerte, pero no es el partido que se necesita o el partido que conocían antes. ¿Okay? Aunque muchos siguen confiando en ellos, por ejemplo, para el Parlamento. Ya no los quieren en casa presidencial, pero en el Parlamento siguen teniendo fracciones considerables, ¿no? Eso es un tema interesante del que hablar, o sea, tanto eso como el tema del sistema de elección de diputados en el país, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos una participación que no es realmente activa, sino nada más es como una vez al año y no es por interés, sino casi que por obligación que tengo que ir a votar. Tenemos el factor de los malos candidatos a los partidos y en el caso de la última elección tenemos el factor sorpresa que fue, nos vamos a centrar en el tema menos importante para atraer nuevos votos. ¿Eso fue intencional a tu juicio por parte de ambos? Ambos lo aprovecharon. Realmente no fue intencional ni por el PAC lanzar el tema de que en ese momento la Corte Interamericana decidió el fallo, ¿cómo se llama? Si no me equivoco fue el fallo para investigar, si no me equivoco, un proceso de matrimonio, el cual abrió el portillo al matrimonio igualitario. Pero no fue que el PAC lo planificó así, pero lo aprovecharon en su discurso. Y del otro lado, que yo creo que es cuando reventó la burbuja de muchos, en el cual me considero una de estas personas, es, ok, hay un montón de gente que yo no estoy viendo en la calle. Me concentré en lo que había en mi burbuja social de Internet. De Facebook, lo que Facebook creía que a mí me interesaba, y dejé de ver un montón de gente que sí está en contra del matrimonio igualitario. Y eso fueron las tres cosas que hicieron que esa elección fuera totalmente circunstancial. Sí. Ahora, si vos unís, Carlos, los votos que obtuvo Pisa, los votos que tuvo DeSantis y los que tuvo Fabricio Alvarado, obtenés un 60% de la población que estaba rechazando la continuidad del PAC en la primera vuelta. En la segunda vuelta se invierte y es el 60% el que logra imponerse sobre Fabricio, pero entonces aquí vemos que básicamente el PAC ha llegado al gobierno no porque votaran por el PAC o no porque votaran por Luis Guillermo o por Carlos. En la primera elección votaron contra Liberación y en la segunda elección votaron contra Fabricio. Es eso lo que ha llevado el PAC al gobierno. Y eso yo creo que no está en discusión nunca, o sea, porque es que el PAC, como hemos estado hablando de las elecciones, las dos fueron totalmente circunstanciales. El PAC nunca ha tenido el mejor candidato. Los otros han tenido peores candidatos. Exacto. Estamos con el menos malo. Exactamente. Entonces no es que el PAC tenga la fuerza de ser un partido grande, porque las dos elecciones fueron totalmente circunstanciales. De hecho, yo aquí estoy de acuerdo con un compañero, un amigo de las redes sociales, Esteban Mora. Esteban dice que el PAC lo han convertido en un partido importante. Los mismos desertores del PAC, o sea, los mismos detractores, perdón, los mismos detractores del PAC han convertido a ese partido en un partido importante. ¿Por qué? Porque le dan demasiada importancia a lo que hagan. Y lo peor es que, sin querer, lo que están haciendo es ridiculizarse ellos. En este caso estoy hablando de los diputados, por ejemplo, de Nueva República, al punto de que ya mucha gente, creo yo, y no sé si estoy hablando otra vez de mi burbuja, creo yo, ya no creen en esta gente para que vuelvan a estar en gobierno o en asamblea. ¿No ¿Vos ves un tercer gobierno del PAC consecutivo? Yo creo sí,
Y por lo mismo, o sea, no porque sean buenos, no es porque el PAC haga un buen gobierno, todo lo contrario. Pero es que yo creo que las oposiciones, porque es que no hay una oposición, las oposiciones de este gobierno como que no encajan la fórmula correcta para enamorar a su gente. Más bien lo que lo están haciendo es alejándolas. Y cuando cuando eso pasa, ya sabemos que hay un partido que logra capitalizarlo. Y en este caso ha sido el PAC. Y todo depende, obviamente, de los candidatos que pongan, ¿no? Has traído un material que querés que veamos. Vamos a verlo, si te parece. Está en YouTube. Está exactamente, ya te digo en qué canal, para que después la gente, si quiere verlo, si quiere compartirlo, pueda encontrarlo también. Está en el canal La Otra Noticia. Vamos a ver, porque les pido una disculpa, pero yo en estas cosas soy nuevo. Entonces, si ustedes ven que me falla una palabra, que se me traba la lengua, que es porque estoy en controles y también Sí. transmitiendo. Eso me va a pasar siempre. Vamos a escuchar. Creo que sí se escucha, ¿no? Vamos a ver. Sí. Como un terremoto que derrumba fachadas y deja al descubierto lo que había oculto detrás de las paredes, casas y edificios, la pandemia del COVID-19 nos ha puesto de frente la realidad de una Costa Rica que no nos gusta ver. Es la Costa Rica de las grandes desigualdades, gestada durante décadas de políticas que poco a poco han ido erosionando el Estado social de derecho que tanto nos costó construir. Quizás el llamado de quedarnos en casa para prevenir el contagio masivo sea uno de los mayores ejemplos de esa gran disparidad, pues ese quédate en casa carece de significado para el 29% de costarricenses que viven en la pobreza, para quienes no tienen un techo o para las miles de personas que habitan en tugurios precarios, ranchos, todos ellos ubicados en zonas marginales en donde la pandemia se esparce a sus anchas al lado de la criminalidad, la drogadicción y la miseria. ¿Cómo pedirle medidas sanitarias y distanciamiento a las personas que duermen y conviven en cuarterías, lugares insalubres en donde solo en San José se hacinan unas 15,000 almas? Si el Ministerio de Salud cierra un negocio que no cumple con los requisitos para su funcionamiento, ¿cómo se explica que la Municipalidad de San José, tan afanada en perseguir con sus policías a los vendedores ambulantes en Avenida Central, se haga de la vista gorda con las 400 cuarterías instaladas en la capital y no le haya encontrado una solución a un problema que conlleva múltiples riesgos para la salud y la seguridad y que ya suma décadas? La pandemia nos ha desnudado. La Costa Rica que se viste con el traje de Suiza centroamericana es también la Costa Rica en donde hablar de condiciones laborales, de esclavitud y explotación no es ninguna exageración. ¿O cómo llamarle al hecho de que un empresario mantenga ocultos a 14 seres humanos en un corral, entre ellos un recién nacido, y la mayoría durmiendo en el suelo en medio de excrementos de animales? Quizás usted se haya enterado de la situación de los trabajadores de las piñeras en la zona norte por causa del COVID-19, pero eso tampoco es nuevo. La explotación laboral de estos trabajadores que no gozan de seguro, que reciben miserias de salario y que trabajan de sol a sol en condiciones insalubres ha sido harto denunciada, hasta por organizaciones internacionales. A eso súmele las cifras crecientes de desempleo, que en el mes de mayo cerró en un 20,1%, la más alta de la historia del país, y el más de 1 millón de costarricenses que la pulsea en la informalidad para llevar a sus casas el bocado de cada día. Las grandes injusticias que sufren las poblaciones históricamente discriminadas y vulnerables, que no tienen voz ni derechos ni nada, siguen ahí porque pertenecen a la otra Costa Rica, a la que está afuera de nuestra burbuja, a la que nunca alcanzamos a ver, a no ser para echarles a ellos la culpa de nuestros males y de nuestros miedos. Cuando los diputados corren para aprobar medidas que beneficien a los sectores más poderosos o protegen los intereses de grandes industriales que se enriquecen con el sobreprecio de productos de primera necesidad, o los sectores que tienen el dinero y la influencia para hacer eso que llaman lobby y que los pobres no pueden hacer ni tan siquiera para impedir que le pongan impuestos a la canasta básica, uno ve con claridad para quiénes trabajan los que dicen representar los intereses del pueblo.
cuando el gobierno diseña planes que en medio de una debacle económica ensañada con los trabajadores y los desempleados no tocan a quienes más tienen, ni a quienes esta pandemia ha enriquecido, planes que parecen estar en línea con los dictados de sectores y líderes empresariales, uno sabe hacia dónde se doblan los políticos que prometieron una Costa Rica más próspera y más justa. Y uno comprende también que después de mucho sembrar vientos, nos ha llegado la hora de cosechar las tempestades. Pura vida. Tenía los micrófonos desactivados. Pero, sí, aquí hay que estar en todos. Pero mira, muy interesante. Contanos por qué querías que viéramos esto. Bueno, primero que nada, el personaje que vimos se llama Ronald Díaz, estimado amigo, compañero de trabajo del canal de la Universidad de Costa Rica. Él es el coordinador de producción del canal. ¿Por qué? Costa Rica tiene años de estar en los índices de países donde hay una mayor desigualdad en América Latina. Sin embargo, este tema siempre se ha metido como por debajo de la alfombra. Como no queremos que vean nuestra casa sucia, metamos todo debajo de la alfombra. La pandemia ha puesto en primera plana estas realidades que tanto hemos tapado. O sea, y te lo pongo con un ejemplo que yo recuerdo, viví recién llegado al país. Yo estaba encantado con muchas cosas de las que yo vi aquí que no veía en Venezuela. Por ejemplo, el acceso a restaurantes de comida rápida, aquí es lo más común que hay. En Venezuela siempre fue, o por lo menos en mi época venezolana de juventud allá, siempre fue como el lujo salir a comer a McDonald's, salir a comer a lugares, ¿no? Mucho de esto fue el tema de la cantidad de centros comerciales que podemos encontrar en Costa Rica. Uno de estos centros comerciales, bueno, varios, pero uno de estos centros comerciales es el que se encuentra en Heredia, el Paso de las Flores, que está justamente enfrente de una barriada que se llama Guararí. Como que construyeron el centro comercial para tapar una realidad que estaba justamente ahí detrás, que era un montón de gente viviendo en unas condiciones terribles, cerquitas de un río que en cualquier lluvia el río Selsavis se llevaba un montón de casas. Y ha pasado muchas veces y pasa todos los años como a eso de noviembre, en las lluvias de noviembre. Y es una realidad que no solamente pasa ahí, también vemos que una población que también está vulnerable, que vive detrás del Multiplaza, el de Escazú, también vemos una población vulnerable que vemos en el Multiplaza de este lado del este. Como que yo no sé si ha sido política el construir estas edificaciones para tapar realidades. Y vemos lo mismo cuando la prensa no habla de las piñeras y la condición en la que trabajan muchas personas que laboran en estos lugares. Bueno, y las cuarterías. Por ejemplo, yo no conocí el término cuartería hasta tenía 7 años en el país. Nunca lo vi en prensa. ¿Qué pasa? Yo no soy el único ajeno a estas realidades. Muchísima gente en el país es ajeno a estas realidades porque creo que la política se ha encargado de tapar estas realidades. La pandemia las desnudó. Entonces vemos, oye, que hace un montón de gente junta durmiendo, o sea, 200 personas durmiendo en lugares totalmente hacinados de 40 metros cuadrados. ¿Cómo pasa eso? ¿Por qué es legal eso? ¿Se vigiló eso? ¿Por qué no se quita eso? ¿Por qué no se regula eso? Lo mismo podemos hablar de las contrataciones que hacen en las piñeras a empleados extranjeros, más que todo nicaragüenses, que los contratan en pésimas condiciones y los ponen a dormir todos en un cuartico con los animales, con las heces de los animales y pausa ahí. Ese fue el cultivo que trajo el COVID-19 en China. O sea, esa fórmula de vida fue lo que pasó, que el virus mutó al humano por esas condiciones de trabajo. Según la versión oficial. Exacto. O sea,
Totalmente acertado ese comentario. Pero no es ajeno. O sea, eso puede pasar si tú combinas a personas durmiendo Sí. todos los días con animales y compartiendo la comida, los lugares de baño, etc. Vamos a ver el caso de una cuartería. Lo compartí ayer en Agárrate. El caso de una cuartería en San José. Vamos a ver las condiciones en las que viven. Creo que vale la pena que lo comentemos. Este es uno que reportó No Pasa Nada en colaboración con El Observador. Vamos a ver. Buenísimo medio, por cierto. Ay, perdón. El Observador, fuimos a hacer una entrevista dentro de una cuartería, porque me parece importante mostrar, aunque sea un poco, las distintas realidades que tiene Costa Rica. A mí me agarró como una desesperación, una cosa que me tenía que ir, y me vine. Y después, oiga, 2 meses después cerraron otra vez, pero dicen que sí hubo esa enfermedad. ¿Ves? ¿Cómo voy a ver yo para pagar un apartamento de cobran a uno como 20 restos, 6,5? No puede uno. Y en vez de lo que me gano ahí sinceramente, son 1.500, 2.000. Nada más lo que se vende un paquete de cigarros, ya la gente no quiere ni comprar cigarros. Lo que hago es pedir. Yo lo que hago es pedir y vender cigarros para medio comer un poquito. Definitivamente esto fue una bofetada de realidad y nunca... Ya. Mira, esto que ves ahí, eso que ves en pantalla, es el cuarto de una cuartería. Ese espacio que ustedes están viendo en pantalla es donde vive, donde duerme un ser humano. En este caso, esa señora. Y como decías, yo como costarricense también desconocía mucho la forma en la que se vive en las cuarterías. Y esta señora vive con 2.000 colones al día si no vende más que una cajetilla de cigarros. Exactamente, exactamente. Y hay un tema que en particular me molesta, ¿verdad? Que es el hacerse el loco con estos temas. Y ¿cuál fue la primera reacción de muchos periodistas y de muchos ciudadanos y ciudadanas que se encontraron con esta realidad en prensa? Y fue así como, oye, ¿qué pasa acá? Preguntémosle al alcalde. Y vemos que Johnny Araya le comentó, bueno, aquí lo tengo en pantalla, es a Monumental, el día 9 de julio. Si querés, pasámelo y lo pongo en pantalla. No sé si lo... Déjame hacerle ustedes saben, amigos, que esto de grabar y estar en vivo sí. Es... Aquí vamos sobre la marcha. Pero espero que les esté pareciendo muy provechosa esta conversación. A mí sí. Y probablemente te lo voy a advertir de una vez, porque en este país se da, te van a decir que ahora hasta los extranjeros opinan de política nacional, que hace un venezolano hablando de Costa Rica, cualquier cosa vos les decís que yo te di permiso, como vos me diste permiso a mí de hablar de Venezuela, no hay problema. Sabes que me pasó con uno de los comentarios de las personas que me comentaron en el video que sacamos de por qué no estamos yendo hacia una dictadura, que él duda de que yo estoy legal en el país. Y que para la próxima vez yo debería publicar mi cédula. Okay. Entonces mi reacción fue así como, ok, yo podría hacerlo. O sea, si es necesario claro. Que uno tenga que colocar su documento de identidad para mostrar las opiniones de uno, podría hacerlo, pero caeríamos en lo que yo tanto critiqué de mi país, la libertad de expresión. No, y preguntarle si le ha pedido la cédula a Ignacio Santos, si le ha pedido la cédula a Pilar Cisneros, a Amelia Rueda. Claro, están en diferentes niveles uno del otro, pero los tres son extranjeros. Y a ellos nadie les pide la cédula porque en este país pueden opinar libremente, ellos como extranjeros y vos también, naturalmente. Sí, no, y a ver, cualquier persona, empezando por ahí, cualquier persona puede opinar al respecto, y cuando me preguntan entonces eso es así como, mira, yo también pago impuestos como tú, yo también trabajo todos los días por un mejor país. Muchas de las cosas que yo hago van enfocadas, por lo menos desde mi trinchera, a cambiar un poco, ¿verdad? Y crecer un poco, como ayudar a ese crecimiento como en conjunto que tenemos. Entonces yo creo que mi opinión es igual de válida que la de cualquier persona. Y bueno, ahí te pasé sí.
Estoy poniéndola, ya les voy a poner en pantalla esta entrevista a la que hacía referencia Carlos. Bueno, sí, entonces John Araya dice que no considera conveniente el cerrar cuarterías. Esto lo dice más que todo por un tema de se nos incrementaría la gente en la calle, a lo cual, ok, puede tener razón el efecto a seguir, pero ¿qué pasa o qué pasó durante todos estos años? Sí, porque tuvimos que esperar a la pandemia para hablar de esto. Exactamente. Si esto lo hubiésemos hablado hace unos 15 años, posiblemente no estuviésemos ahorita en esta situación, ¿no? Y esto desnuda el tema de la desigualdad en el país en grandes rasgos. Hay una entrevista que vamos a pasar en el canal de la U el día jueves, que si esto sale mañana, sí, el día jueves de esta semana, que hablamos con Leonardo Merino. Él es coordinador de investigación del Estado de la Nación. Muy interesante. Entonces él dice, no es casualidad que los cantones o los 10 cantones con más contagios sean los mismos 10 cantones que más incidencia tienen de desastres naturales. O que los desastres naturales los dañan más a ellos. ¿Y por qué se da esto? Porque es esa tapada histórica que se les dio. ¿Por qué la política pública no se enfocó en estos lugares? ¿Por qué vemos a un desamparado, muchas zonas de desamparados, donde sabemos que todos los años las lluvias se llevan casas, matan gente? Sí. ¿Y por qué no se hizo nada? ¿Por qué llegó el COVID-19 a aumentar el 100% el peligro de vida de estas personas? Porque lo tapamos. O sea, yo creo que aquí hay una responsabilidad conjunta de la prensa, de los políticos y de los ciudadanos. Nosotros tapamos esas realidades. No quisimos ver esas realidades porque nos parecían incómodas. Las metimos debajo del tapete y decidimos hablar de somos un país verde. Miren lo bien que estamos. ¿Ok? Y de vendernos al mundo como ese país del futuro, porque casi que lo pintan así, como que el futuro va para allá y Costa Rica casi el modelo a seguir, sí. Y casi que Carlos Alvarado es el que lidera el cambio mundial hacia allá. O sea, y estamos vendiendo una casa en naipes. Cuando nosotros entramos a la casa, lo que realmente encontramos es esta situación. Encontramos noticias todos los días, muy por debajito del periódico, de personas que han muerto en estas circunstancias, de que viene el huracán Otto, por ejemplo, y pasó lo que pasó en Upala. Y lo peor, y esto lo dice Leonardo Merino en la entrevista, nosotros hacemos responsable a la naturaleza por eso. Entonces decimos, la naturaleza fue inclemente con nosotros, o fue inclemente con la población de Upala, o fue inclemente con la población de Guararí, cuando realmente la responsabilidad es la política pública, porque todos los años llueve en noviembre, todos los años caen tremendos chaparrones de agua aquí en Costa Rica, y nosotros deberíamos estar preparados para eso. Entonces, echar la culpa a la naturaleza me parece como un poco también hipócrita por parte de los políticos y por parte de la prensa también. Entonces, a donde quería llegar con la conversación de hoy es cómo esta situación mundial realmente nos está desnudando y a mi parecer estamos empezando a ver esto. O sea, todavía falta mucho tiempo y creo que todavía no estamos en el pico de la crisis. En estos días estaba hablando con mi hermana y... De la crisis sanitaria. De la crisis sanitaria que al final se convirtió en una crisis económica. Sí. Una crisis social. Solamente que ahorita estamos hablando de lo sanitario. En un par de meses estaremos hablando de lo económico y en otros meses más estaremos hablando de la parte social que significó toda esta crisis. Estamos hablando de que ahorita, en este momento, hay una parte de la población muy golpeada por la economía, pero hay otra parte de la población que está viviendo de sus ahorros y está viviendo de los créditos. ¿Qué pasa cuando eso se acaba? ¿Y qué pasa cuando se acaba el dinero que sale de nuestros impuestos y que está siendo puesto en el bono proteger y la gente deje de recibir el bono proteger y se encuentren sin trabajo? ¿Qué va a pasar ahí? Exactamente. Y porque ahí el asistencialismo al final, sí. Ahí es donde yo creo que juntamos los dos puntos de conversa de hoy. Y ese momento va a ser bien
complicado porque estamos hablando de que estamos a 2 años de unas elecciones y a meses de un debacle social, económico y sanitario que es justamente ese caldo de cultivo que puede sacar a ese personaje o a esos personajes y convertirlos en una realidad que Dios o cualquier Dios que todos profesen es que puede pasar. Eso es lo que yo quiero. Sí. Yo quiero que la gente lo tenga muy en cuenta, porque aquí hemos escuchado muchas veces decir, nosotros no somos Venezuela, eso no nos va a pasar. Y bueno, más allá del ejemplo de Venezuela, puede pasarnos cualquier otro tipo de desastre social, tico. Y entonces esperemos que no tengan que decir algún día, nosotros no somos Costa Rica. Exactamente. Y bueno, antes de despedirnos, yo creo que me gustaría hablar un poco, o sea, porque queda como un poco al imaginario de la gente cuál es la realidad del país a nivel de desigualdad, ¿sí? Y me gustaría dar unos números que me parecieron interesantes. Claro. Esto lo sacó el Semanario el día 6 de abril. Estábamos empezando, imagínate. Aproximadamente un 15% de las casas del país miden 40 metros cuadrados. 15%. Mientras que un 27% supera los 100 metros cuadrados. O sea, sigue siendo igual un gran número para pequeños espacios. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, además se estima que 104.000 viviendas, que representan un 7% total, no tienen servicios básicos como agua, luz y manejo de residuos sólidos. Ok, quiero que tengamos estos datos en mente y los comparemos, o sea, no comparemos, tenemos los datos en mente y hablemos de las medidas. Entonces, cuando nos hablan quédense en casa, el famoso quédate en casa, el hashtag quédate en casa, ¿cómo aplica para estas personas? Y no estamos hablando de que es una persona que vive en esos 40 metros cuadrados, estamos hablando de que es una familia completa que vive en estos 40 metros cuadrados. El quédate en casa es una medida que, si bien el mundo la está haciendo, en Costa Rica se denota más por lo desigual que es Costa Rica. Entonces, es que creo que, o sea, yo creo que en este punto es cuando, y yo sé que lo hemos escuchado muchísimo durante esta pandemia, pero el tema de humanizarnos, el tema de contextualizar las realidades de los demás es importante. Y yo creo que este es como el mensaje que quiero dar con esto, o sea, el contextualizar, claro, que mi realidad no es la misma que la familia que vive en estos 40 metros cuadrados. Entonces nosotros no podemos decirles a ellos, es que no se quedaron en su casa, es culpa de ustedes. O sea, y es entender que en mi realidad definitivamente es muy distinta. Y hay una frase lindísima, bueno, no lindísima, pero muy real, que es, no todos estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Unos están en barco, otros están en balsa, otros están nadando. Yo creo que deberíamos tener eso en cuenta al momento de nosotros emitir opiniones con respecto a por qué estamos donde estamos con respecto a la pandemia y cuáles son los culpables de esto. Pues me parece que tenés mucha razón. Muchísimas gracias, Carlos, por este rato que hemos conversado, este primer programa de miércoles de Agárrate, y nos vemos la próxima semana. Buenísimo, un placer. Igualmente. Nos vemos, gracias por habernos acompañado. Hasta mañana, y mañana jueves hay un programa cargado. Van a estar Luis Olavarrieta, Lucía Pineda Ubau, Edgar Fonseca y no sé si va a estar Daniel Lara. Yo le había dicho, vamos a ver si se aparece. Deberíamos poner un programa juntos. Sí, vamos a tener que hacer eso también. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. Hasta mañana.